Amigos televidentes, seguimos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy nos acompaña el catedrático universitario y politólogo don David Lahoz. Con él vamos a hablar de muchos temas interesantes y vamos a darle la buenas noches y la bienvenida. Don David, bienvenido a Cerrando la Noche nueva vez. Gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Este año fue un año electoral. Celebramos las elecciones en el mes de mayo y el mes de febrero de este año 2024 y pues la verdad es que a partir de las elecciones pues prácticamente el país se quedó como que seguíamos en elecciones. No sé, esa es la percepción de mucha gente y creo que ya a mediados de año, después del mes de septiembre, octubre, se sintió como una percepción de que el partido de gobierno estaba a punto de caerse, de desmoronarse con relación a la reforma fiscal que se quería introducir. Y pues yo creo que esto fue un elemento que prácticamente pues disminuyó mucho la popularidad y el calaje del PRM. No sé si esa misma percepción la tiene don David Lahoz con relación a lo que pasó septiembre, octubre con el partido de gobierno. No sé si hoy ya las fuerzas se recompusieron y hoy el PRM cuenta con votos suficientes para ir a una elección y ganarla, si fueran hoy o mañana las elecciones. Bueno, comenzar hablando de elecciones, cuando este es el año en que se cerró el proceso electoral, es un poco cuesta arriba. Ahora, hay una lectura que hizo el presidente y que hizo el PRM, que a mí particularmente me tiene con escozor, porque el pueblo se volcó y dio un segundo mandato a Luis Abinader y al PRM. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué fue ese mandato? De parte de la población lo que se esperaba era que fuese para hacer realizaciones en favor de la deuda social que tiene la República Dominicana con sus ciudadanos de a pie. Pero oh sorpresa, la lectura que hizo el PRM, la lectura que hizo el presidente fue totalmente opuesta a la del pueblo. El presidente interpretó que le habían dado licencia para matar. Y entonces inició su segundo periodo con un plan reformador a su juicio, que en lugar de afianzar derechos, en lugar de expandir derechos ciudadanos, lo que plantean es concentrar más la riqueza, golpear la clase media y prácticamente hacer desaparecer los pobres. Entonces, eso caló tanto que es lo que ha provocado sin duda la merma en la popularidad del presidente y la merma en la popularidad del PRM. Algunos pretenden decir que es por la decisión anticipada del presidente de decir que no se va a reelegir y también por las apetencias que al interior del PRM se están manifestando, donde la gente ya calcula entre 8 y 12 precandidatos presidenciales, empezando, porque pueden venir otros. Pero para mí eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la interpretación popular de la segunda oportunidad del presidente y la interpretación del propio presidente del PRM de lo que significa el que le hayan votado mayoritariamente de nuevo. Ahí es donde yo creo que está el tapiz de lo que eventualmente pueda ocurrir a partir del año entrante, en favor o en perjuicio del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque parecen irreconciliables las posiciones de la gente de poder con lo que espera el pueblo. Y como se ha planteado la reforma, por ejemplo, usted puede observar un desmonte del Estado social y democrático de derecho.
no se trata de reforma, sino de contrarreforma. Se habló de una reforma constitucional que ya en los hechos es una reforma cosmética y más que reforma es contrarreforma. El tema del Código Laboral es simplemente lacerante. Estamos hablando que el Código Trujillo de Trabajo queda por encima de lo que se está planteando. El Código Balaguer de Trabajo del 92 queda por encima de lo que se está planteando en 2024 a un partido que se le supone socialdemócrata, a un partido que se le considera de que apegado... Está más cerca de los pobres que de los ricos, debería, ¿verdad? Según la percepción de la población. A la inversa, o sea, el gobierno se concibe como un gobierno de élite desde el primer día, como un gobierno de Popi que aplasta a lo guau, para decir, si se quiere usar ese lenguaje. Pero el caso es que ahí es donde está la controversia, o sea, ¿quién tiene que ceder? ¿Cederá el pueblo dejando que se haga un gobierno contrarreformador y antipopular? ¿O el gobierno cederá un poco y entenderá que tiene que darle lo que la gente esperaba de él? Esa yo creo que es la gran incógnita de fin de año. Fíjense que después del fiasco de la reforma tributaria, el presidente sabe que quedó en baja, pero a la vez el presidente en diciembre sale ahora con un anuncio que pretende como hacer las paces con la población dominicana. Entra como cordero después que apareció como verdugo. Pero en sí mismo es completamente contraproducente la manera como lo hace, porque él aparece en diciembre motivando una supuesta brisita navideña de 1.500 pesos. Le llamo ventarrón. Él dice brisita navideña. Y entonces, a mí me da risa porque luego yo vi a un comediante de la televisión dominicana que estaba haciendo la propia presentación del presidente y entonces comenzaba por saludar al pueblo y decía que con esos 1.500 vas a comprar tu cerdo, vas a comprar tu pavo, vas a comprar tu pollo, tu ensalada de Navidad, tu vino, tu ponche, tu ron, todo. Es decir, una parodia. Sí, la canasta que usualmente consume el dominicano en Navidad y todo con 1.500 pesos que ofrece el presidente. Me parece que la caricatura es más realista que lo que dijo el presidente, o lo que es lo mismo, que la realidad aparece ahora invertida y la comedia es más concreta, más real que el propio anuncio presidencial. Y eso lo dice todo y nos dice que probablemente tengamos un año 2025 muy difícil. David, sin embargo, yo pienso que nosotros, el país, debe abocarse a una discusión más que táctica, proselitista, a una discusión estratégica de qué queremos como República Dominicana. Hace unos días, en revista 110, yo planteaba lo siguiente: un año más que concluye con un crecimiento económico sobre el 5%, pero al mismo tiempo tenemos un Estado que se endeuda cada día más, un Estado que ingresa más ciudadanos dominicanos a los planes sociales de asistencia del Estado, que ingresa cada día más ciudadanos al Servicio Nacional de Salud o a SENASA, al régimen subsidiado. Pero además, un Estado que sigue teniendo un mercado laboral mayoritariamente informal. Y eso trasciende a este gobierno. O sea, no es una práctica de este gobierno, ha sido una práctica de los gobiernos. Y yo creo que esa debe ser la discusión. ¿Cuáles son los ajustes
que los políticos tendrían que hacer? ¿O cuáles son las explicaciones que ellos deberían darle a la República Dominicana de ese comportamiento anómalo? Porque eso es una anomalía desde el punto de vista económico, es una anomalía desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista social. Explícame un poco eso. Bueno, pero ¿quién fue que ofertó cambio? Todo eso que tú dices es verdad y la nación hizo caso al PRM. Es decir, se entendía que los partidos tradicionales se habían derechizado de tal forma que ya eran incapaces de darle al país una democracia de calidad. ¿Y quién fue que le dijo al electorado que le daría una democracia de calidad, una democracia con contenido, una seguridad social con contenido? Fue el gobierno del cambio. Eso fue lo que llevó a Abinader a tener la amplia popularidad que alguna vez tuvo. Pero la desgracia de nuevo para este país es que se encuentra estafado, que ha sido engañado por el presidente de la República, una persona que se le entendía sin compromiso con el pasado, una persona con juventud, con buena posición económica y de acuerdo a los cálculos más conservadores, la gente pensaba que no le podía fallar, pero la realidad que tenemos es que sí le ha fallado, porque la seguridad social aquí es un mito. 8,000 pesos al año en cobertura de salud, cobertura médica de medicamentos, eso no es realista. El sistema subsidiado no es verdad que cubre nada. El copago sigue siendo la regla y se ha impuesto no ya en los centros privados, sino que en los propios hospitales públicos. Eso es una regla sin la cual usted no puede avanzar. Entonces, ¿de qué seguridad social estamos hablando? Pero además de eso tenemos que los privilegios tradicionales, los privilegios de que gozan sectores muy sensibles y que económicamente les ha ido muy bien, siguen intactos y el presidente no habla de eso. Entonces, hablar de un desarrollo económico ficticio, porque es ficticio el desarrollo, porque usted no puede hablar de desarrollo con el nivel de deuda que tiene este país y con el nivel de endeudamiento constante que lo tiene el Estado. Yo le voy a decir, una persona que siempre ha sido catalogada por ser un personaje siniestro, que aparece siempre en los peores momentos con fórmula salvadora y que no ha salvado nada, ha hecho un planteamiento y nadie le ha querido hacer caso, que es Andy Dawager, se puede decir públicamente. Andy Dawager ha dicho y lo que hace es repetir cosas que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, que no es necesaria una reforma fiscal. Lo que es necesario es cobrar la base impositiva actual y hacer que las empresas que evaden el fisco vayan a una situación de normalización de sus cuentas frente al fisco. Ahora, ¿por qué no se le mete mano? Todos sabemos por qué. Por la campaña política, porque también se dice que fue una reelección comprada. Y cuando las reelecciones son compradas, se hacen compromisos con ciertos sectores y esos sectores entonces piensan que tienen que seguir disfrutando de los privilegios de siempre. Entonces, ante una situación como esa, plantear la continuidad de esos privilegios y apretarle más el cuello al pueblo, la gente tiene que reaccionar retirándole el apoyo al presidente. Y eso es lo que hasta ahora tenemos. La pregunta sería si el presidente tiene capacidad de rectificación. Yo he dicho que una de las características más versátiles que tiene el presidente es esa, precisamente su capacidad para rectificar. Creo que es el primer presidente democrático que es capaz de decir sin tapujos me equivoqué. Entonces, el presidente tendrá que hacer una mea culpa y tendrá entonces que reorientar su gobierno. El tema es que no se observa que ese sea el plan ni del partido ni del presidente, porque lo que se observa es que el partido sigue atomizándose y el presidente
más que gobernando, parece ser que está en una franca retirada. Así es como se ve abiertamente la situación. Entonces, eso crea una situación que en el plano económico implica el que no se puede invertir porque las reglas no están claras. Aquí no se ha dicho a quién se le pueden mantener privilegios y a quiénes han de quitársele privilegios. Por ejemplo, en el sector turismo, si el tiene pleno desarrollo y ya debería estar cotizando al fisco, esa gente podría salir de los privilegios de que goza. Pero la frontera, el sur profundo, requieren una atención del Estado y el noroeste, por ejemplo, y la costa norte en algunos sentidos. Es decir, tiene que haber un plan de gobierno realista, transparente, que diga qué es lo que estamos haciendo. También aquí hay que definir si vamos a seguir siendo una nación eminentemente turística, eminentemente agrícola, eminentemente ganadera, y si vamos a desterrar o no la minería. Esa es una discusión, es un tema de nación que tenemos que abocarnos a discutir. Porque se sabe que la minería choca de frente con los sectores que tienen a flote la economía dominicana. Entonces, ¿cómo vamos a salvar ese problema? Si usted comienza, y ya ha comenzado en Pedernales, a hacer inversiones turísticas, y se sabe que el agua del sur profundo no es suficiente para la población, para la agricultura, para la ganadería, para el turismo y para la minería, usted tiene que tomar una decisión sobre eso. Y sin embargo, el gobierno sigue como si simultáneamente se pudieran hacer todas esas cosas a la vez. Entonces el mensaje es difuso, porque yo no puedo hacer una inversión en hotelería necesitando la cantidad de agua dulce que necesito, cuando hay una minera que está amenazando con que en cualquier momento me deja sin agua. Entonces eso hay que resolverlo, porque la inversión sana requiere de garantía. Y aquí como que no está claro, por las contradicciones que se dan en el seno mismo del gobierno, cuáles son las reglas y las garantías que yo como inversionista nacional o extranjero tengo frente al Estado. Entonces aquí se dice una cosa hoy y mañana otra. Aquí se da un Picasso aquí, se da otro allí, y ambos Picassos son contradictorios entre sí. Entonces el gobierno tiene que hacer una revisión de ese comportamiento, porque lo que se observa es que se está desmontando el Estado social. Entonces, es un gobierno donde ya se podría calificar a Luis, si sigue por esa ruta, como el Milei del Caribe, el hombre que ha desmontado el Estado social en República Dominicana en sus propios cimientos. Pudiéramos decir que las reformas que se han hecho, algunos ministerios que se han fusionado, otros que han desaparecido, instituciones que han desaparecido y otras también que han sido absorbidas por otras, se puede decir que parte de esa contrarreforma, de esa forma de gobernar el presidente Luis Abinader. Sí, pero de manera triste, porque no se sabe cuál es el plan. Se sabe que el Estado liberal, que fue sustituido en 2010 entre nosotros, busca el achicamiento del Estado. Pero el Estado social que tenemos desde 2010, lo que plantea es que ya no tenemos derechos formales, sino derechos materiales, derechos que deben ser ejercidos y que el Estado debe garantizar. Entonces, cuando tú tienes órganos sectoriales, por ejemplo, esos órganos sectoriales son garantes de que el Estado social sea aplicado desde el Estado. Pero cuando tú tienes un universo de más de 60 universidades en el país, privadas, que deben ser reguladas y supervisadas por el Estado, y tú te planteas la sustitución de la MESI, el mensaje es contradictorio. Porque si estamos buscando ya una democracia con calidad, ¿cómo el mercado subvencionado por el Estado, porque todas son subvencionadas por el Estado, y sin supervisión
y sin capacidad de sanción, ¿cómo eso va a prosperar? ¿Cómo se va a establecer el Estado? Es un vil engaño, no hay tal Estado social, sino se está desmontando el Estado social. Cuando tú tienes un proconsumidor que está supuesto a hacer realidad en el Estado social la consigna de John Kennedy de que todos somos consumidores, y usted entonces promueve la destrucción del proconsumidor desde el gobierno, usted promueve que el Protecon no sirva para nada, que la superintendencia de banco no sirva para nada, que el Protecon no sirva para nada, que la DIDA no sirva para nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del desmonte del Estado social. David, y yo no siento que tú le estás cargando mucha responsabilidad a este gobierno que la tiene de un comportamiento que no es de él. En los gobiernos pasados, ¿a quién servía la superintendencia de banco? A los usuarios de servicio de los banqueros. Ya quedamos que eso era negativo y la gente pero, se barrió con esas políticas. Tú y yo sabemos, lo sabe Giovanni el público, ¿y quién te dijo a ti que Luis Abinader era un gobierno de izquierda? No, porque no lo fue nunca. Es que, sí, tiene que ver, porque iniciaste tu conversación planteándolo como alternativa. Tiene que ver, lo que yo te he preguntado es, hay que dar un salto y olvidarnos, digamos, de estos actores que van a improvisar al gobierno y pensar en el país. Un plan nación, es lo que yo creo que debemos encaminarnos. Para todos esos señalamientos que tú haces, pues no importa que llegue el verde, llegue el amarillo, llegue el morado, vuelva el rojo, que sepamos para dónde vamos. Fíjate, a esos fines está la ley 1-12, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley plantea una hoja de ruta que va más allá de 2040. No la aplicó... Llegaba al 30, ¿verdad? No la aplicó Danilo Medina, pero Luis lo que ha hecho es desmontarla y crear un esquema propio que no se sabe a dónde va. Fíjate lo que hay, el Ministerio Público está paralizado, porque ahora todo lo que se había avanzado en materia de institucionalización del Ministerio Público está en un limbo jurídico, porque ahora la institucionalidad del Ministerio Público depende de una ley adjetiva que sea puesta acorde con la reforma constitucional que se ha hecho este mismo año. Pero entonces tú tienes los fiscales haciendo huelga porque no saben cuál es su situación ahora. Después de 12 años en que se trabajó la institucionalización del Ministerio Público, después de que se le dio rango constitucional, después de que se promulgó una ley orgánica del Ministerio Público, esa gente no sabe dónde va a parar, porque ahora el Ministerio Público que opera al interior del gobierno, llámese Ministerio Público Laboral, Ministerio Público Tributario, Ministerio Público Ambiental, no sabe dónde está parado. Los abogados del Estado no saben, porque ahora hay un nuevo lenguaje jurídico que está en el limbo porque se hizo la reforma constitucional, pero ahora no se sabe cómo esa reforma se va a insertar dentro de la ley orgánica del Ministerio Público sin provocar un cataclismo. Entonces, esa situación que se le dijo al presidente con tiempo que no era necesaria una reforma constitucional, en los términos que él la planteaba, él lo ha provocado él, y el mandato que se le dio fue para que lo hiciera diferente, no fue para que incurriese en los mismos errores que ya la nación le criticó a otros. Bueno, don David, nos dicen que es tiempo de irnos a la pausa, con su permiso vamos a ella. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor David Lahoz. Y David, en su intervención anterior, hizo referencia a algunas entidades u órganos que el Estado ha creado en pros de garantizar los derechos de los consumidores de las diferentes áreas. Tenemos una superintendencia de electricidad, tenemos una superintendencia de banco, tenemos
un órgano rector en las telecomunicaciones, como lo es Indotel. Tenemos Proconsumidor. Tenemos la DIDA, que es la cenicienta del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que son entes que deben jugar un rol de reguladores, pero en definitiva terminan siendo regulados por los sujetos a regular. Entonces, ¿cómo romper con eso, David, de cara a lograr lo que tú has enarbolado y que es un principio constitucional de un Estado social, democrático y de derecho? Que se entiende como un Estado garantista, que debe de garantizar. La diferencia es que en el Estado liberal los derechos eran formales, es decir, existían en el papel, pero materialmente al momento de su ejercicio era prácticamente imposible de hacerlo. Lo que pretende el Estado social es crear estructuras dentro del Estado que permitan garantizar que esos derechos se hagan efectivos, que se hagan parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y todos esos órganos sectoriales que tú has mencionado tienen ese rol. Ahora, ciertamente los mismos son cooptados por los sectores que deberían regular. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra de dos maneras, en acuerdos electorales y también con la incorporación al frente de esos órganos de burócratas políticos que ven el Estado no como servicio, sino que van a enriquecerse del Estado mismo, que van a hacerse graciosos de los sectores que deben regular por una serie de características de la sociedad dominicana y de la democracia dominicana, donde la justicia no escapa a esa realidad, porque la garantía mayor del Estado social la debe dar el Poder Judicial, pero el Poder Judicial es el primero que se siente ser vasallo de lo que Ferrajoli llama los poderes salvajes que atentan contra la democracia en desarrollo en naciones donde todavía las instituciones no están consolidadas como en República Dominicana. Entonces usted tiene que la propia Suprema Corte de Justicia es cooptada por estos sectores y en lugar de servir al interés general, a la colectividad, la Suprema Corte se convierte en un órgano al servicio de los poderes salvajes. Y en el caso dominicano, bajo Luis Abinader, se ha consolidado el que también el Tribunal Constitucional, el órgano o poder jurisdiccional que debe controlar los poderes anteriores y que debe ser el guardián de la Constitución, también se ha convertido en vasallo de los poderes salvajes, y todas las decisiones del Tribunal Constitucional llevan también la marca de ese vasallaje de que es objeto el Estado Dominicano de parte de los poderes salvajes, y el presidente de la República no queda excluido de esa situación. David, aparte de su conocimiento como director del Instituto de Derecho Constitucional de la UAS, también tiene vasto conocimiento en materia de derechos de los consumidores. Y justamente hace unos días el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que no sé cómo la interpretó el director de Proconsumidor, pero prácticamente el tribunal concluye en que es escasa el poder de imponer sanción que tiene Proconsumidor, y exhorta entonces al Congreso a que en un plazo relativamente, es básicamente una sentencia exhortativa para que le dé herramientas a Proconsumidor. ¿Cómo tú ves esa decisión? Bueno, lo primero es que el director de Proconsumidor es un suco, es un vasallo de los poderes salvajes que se ha prestado al juego. El papel de defensa de los consumidores que él debió hacer ante el Tribunal Constitucional no lo hizo. Esa es una realidad. No actuó como ente regulador, no actuó como ente defensor, no actuó en función del artículo 1 y del artículo 2 de la ley 358, que dice que se trata de una ley de interés público, imperativa y de interés social. Lo establece esa ley. Entonces,
no hizo la defensa que debió y todavía anda dando tumbos por ahí diciendo que no, que esa decisión no afecta en nada al consumidor. Sí lo afecta porque acaba de llevarse lo que el legislador del 2005 hizo, lo que el legislador de 2012 hizo y lo que hizo el constituyente en 2010, lo arrasó, que se había ratificado con la reforma constitucional del 15 y con la propia reforma del 24, porque no se tocó el artículo 53 de la Constitución. Ahora el Tribunal Constitucional, ese supuesto guardián de la Constitución, acaba de hacer tabla rasa con el artículo 53 de la Constitución de una manera bastarda, porque han actuado como bastardos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que supuestamente la ley 358 fue inconstitucional hasta la reforma de 2010, el ataque que a la misma se le podía hacer era por ser una ley preconstitucional, o lo que es lo mismo, por una ley que fue promulgada en un momento en que no existía la Constitución de 2010. Pero ¿qué sucede? Que el legislador ordinario en 2012 promulgó la ley 166-12, que es la ley de ordenamiento del mercado dominicano. Y en el capítulo segundo, en letra mayúscula, esa ley, a partir del artículo 109 y hasta el 114, dice, como en su título en mayúscula y en su contenido, que Proconsumidor es el órgano de supervisión, vigilancia y sanción del sector consumo. Entonces, ¿de dónde sacan los jueces del Tribunal Constitucional que la 305, reformada, modificada y adaptada a la Constitución nueva por la ley 166-12, puede ser una ley inconstitucional? ¿De dónde, señores jueces, sacan ustedes esa versión? Que no sea producto del adocenamiento y del servilismo a los poderes salvajes de la República Dominicana. No hay una explicación técnico-jurídica. Fíjate, Junior, tú hablas de sentencia exhortativa, pero fíjate qué ligereza. De manera general, las sentencias exhortativas del propio Tribunal Constitucional establecen plazo. Dicen 6 meses para que el legislador adapte. 1 año, 2 años. 1 año, 2 años, máximo 2 años. Esto lo dejaron abierta, dijeron exhortativa, pero de manera abierta. Es decir, el legislador deberá, y ellos tampoco dicen, lo cual también es violatorio al artículo 47 de la ley 137-11, orgánica y procedimental del Tribunal Constitucional, que le da la capacidad en las sentencias exhortativas decir qué es lo que ellos no entienden y qué es lo que la ley debe decir o que debe quitarse de la ley. Y no lo dicen y no lo pueden decir porque ya la 166-12 aclaró todo eso, en la forma y en el fondo, en el título con mayúscula y en el contenido de los artículos del 109 al 114. Entonces, por favor, lo que estamos es ante poderes vasallos, ante poderes bastardos que no están cumpliendo con el rol de guardianes de la Constitución, porque la propia ley dice que todos los poderes y las decisiones del Constitucional son vinculantes, es decir, que todos los poderes públicos tienen que enfocar sus decisiones al cumplimiento y al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, que es lo mismo que decir Estado constitucional y Estado democrático de derecho. Estas son palabras huecas para esos jueces cuyo malestar en este programa, yo lo he dicho en intervenciones anteriores, que se debe a que la matrícula de jueces es mayoritariamente proveniente del Poder Judicial. Y entonces la ratio de decisión de estos jueces es la misma del Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial, el derecho, tiene una visión finalista, particularista, y eso es lo que está predominando en el Tribunal Constitucional.
tribunal que es poder jurisdiccional y diferente del poder judicial no puede razonar de la misma manera, porque si lo hiciere, se cumpliría entonces la sentencia de Jorge Subero Isa de que eso sería una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia sin mayor trascendencia. No, aquí se decidió crear un superpoder, un poder sobre los demás poderes, para que desde una visión holística o politológica fuese capaz de crear las directrices concretas con que hayan de aplicarse las políticas públicas en los diferentes sectores que tienen compromiso con el Estado social. Y ese tribunal ha perdido la objetividad en esta materia debido a la mayoritaria matrícula de jueces del Poder Judicial que posee. No es casual que se diga que es un tribunal político, en esencia. Pero ellos entienden un tribunal judicial. Es decir, usurpador de la Suprema Corte. Y hemos visto cómo los que están en la Suprema Corte ahora quieren saltar hacia el Constitucional y lo han denaturalizado. Es ahí donde hay un problema que lo advertimos en este programa, que se iba a dar y estamos ya sufriendo las consecuencias de eso que advertimos que iba a suceder, porque ellos no conocen otra ratio más que el carácter finalista y particularista del derecho, pero resulta que no, que aquí se invierte el rol y usted tiene que mirar las políticas públicas, usted tiene que fijarse en los objetivos programáticos de la Constitución, del Estado Social y Democrático de Derecho, para concretarlo, para hacerlo realidad práctica y cotidiana en la vida dominicana. Y ustedes están haciéndole un flaco servicio al Estado Social y Democrático de Derecho. Ustedes se han convertido en un contrapoder y aprovechamos la ocasión para decir que si las cosas van a seguir de ese modo, el presidente de la República, ahora que está hablando de disminuir órganos por costosos e innecesarios en el Estado Dominicano, debería plantearse seriamente una reforma constitucional para suprimir el Tribunal Constitucional, porque bastante caro que le sale al pueblo dominicano ese tribunal, y para que encima de ello no esté cumpliendo con el rol que le corresponde. David, ¿qué opinión tienes así rápidamente sobre la sentencia que declara por vicios de nacimiento de forma la ley del DNI y la decisión también del Tribunal Constitucional de declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que sometió la ciudadana Wendy Santos Berroa en contra de la ley 61-24 que declara la necesidad de la convocatoria de la reforma constitucional? Bien. Lo de la ley 124 era crónica de una muerte anunciada. Esa ley chocaba con al menos 3 artículos troncales del canon de derechos fundamentales que posee la Constitución. Entonces, nunca debió ser promulgada y debió ser suspendida ipso facto. Pero fíjate en qué momento es que el Tribunal Constitucional la suspende. Es luego de que se ha concluido el proceso electoral. Es decir, esa ley tuvo una finalidad electorera de parte del poder y eso debió advertirlo el Tribunal Constitucional y no lo hizo. Como advertencia, ahí sí debía hacerse una exhortación a que nunca más los poderes públicos se abocasen a aprobar leyes que fuesen contrarios al ordenamiento constitucional, como fue esa de entrada. Pero, en el caso del recurso de lo procedimental de la colega Wendy Berroa, es lo que estamos diciendo. O sea, una ciudadana que hace uso de un derecho no le merece respeto alguno a ese tribunal. Si lo hubiese hecho uno de los poderes salvajes, es muy probable que otra sería la conducta de los honorables jueces del más alto tribunal político del país. Entonces, de eso es que nos quejamos, de la falta de equidad, de la falta de actuación conforme a los lineamientos de lo que es un guardián de la Constitución. Los modelos están por ahí, en todas partes. Desde Estados Unidos
Latinoamérica a Europa hay una especie de garantía que emana del Tribunal Constitucional, de confianza que tienen los ciudadanos en que la equidad y los objetivos programáticos de las constituciones no serán vulnerados. En el caso dominicano, se ha llegado al extremo de que incluso mencionar el nombre de Milton Ray está prohibido en el nuevo tribunal. Es decir, el desmonte de los avances que en 12 años logró ese tribunal son evidentes en solo meses de creado la nueva configuración. Es decir, el vasallaje, el bastardismo reinante en ese tribunal es simplemente lamentable. Lo más que podemos solicitar es que sea suprimido ese órgano y que nos vayamos entonces, que lo convirtamos en una sala de la Suprema Corte de Justicia y que sea parte del Poder Judicial, porque de poder jurisdiccional no tiene nada en los momentos actuales. No está actuando como garante de los objetivos programáticos de la Constitución de la República. Es un tribunal judicial más. Tú pides que si sigue por ese camino hay que suprimirlo, suprimir el Tribunal Constitucional. Suprimir eso, porque no está cumpliendo el rol que le ha sido asignado. Es una segunda instancia dentro de la Suprema. La ratio, la manera de resolver los problemas es la misma de la Suprema, e incluso la mayor parte de las decisiones del TC son homologando decisiones de la Suprema. Dime tú, ¿para qué necesita homologación una sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Si se supone que es jurisprudencia ya. No, si usted quiere el Tribunal Constitucional variar eso, usted tiene que irse a los objetivos programáticos de la Constitución, al canon de derechos fundamentales y argumentar el por qué esa decisión de la Suprema Corte de Justicia debe ser mantenida o debe ser variada, pero jamás homologarla, porque usted no está para homologar sentencias de la Suprema, poder jurisdiccional, o de lo contrario, cerremos estos. Hay otro tema ya por último, que yo creo que estamos cerrando el programa por la noche de hoy. Tú sabes que ahora mismo está inmerso en la Cámara de Diputados en la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y la verdad que es un órgano que en los últimos 10, 12 años ha dado mucha agua de beber. Prácticamente la mayoría de los miembros de este órgano que está para supervisar y pues velar porque se haga un buen uso de los recursos del Estado, lamentablemente no ha sido así. ¿Qué tú piensas de la elección de lo mismo? ¿Crees que pudiera ir por el mismo derrotero cuando se haga la selección y la juramentación de los mismos? ¿O tú crees que ya por la experiencia que vivimos en el pasado, lo que se seleccionen pudieran ser hombres y mujeres capaces de encaminar por otro rumbo esta institución del Estado, prácticamente que nació con la misma Constitución, nació con el mismo Estado dominicano, para vigilar y pues regular el uso de los fondos públicos? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, muchos países operan sin la necesidad de auditoría externa. Les basta con la auditoría interna. En el caso dominicano se ha creado desde siempre la Cámara de Cuentas como auditoría externa de todos los órganos de los tres poderes del Estado. Pero ¿qué resulta? La Cámara de Cuentas ha sido convertida en un león sin garras. La característica sobresaliente de la actual Cámara es de que el presidente se dedicó la mayor parte de su tiempo a agarrar glúteos dentro de esa Cámara. Pero la solución no fue crear una ley de regulación de las funciones de los órganos colegiados deliberativos, que fue lo que debió hacer la Cámara, el Congreso, sino que lo que se hizo fue una ley que dejó prácticamente sin funciones a la Cámara de Cuentas y que la hizo a la medida del presidencialismo tradicional dominicano. Entonces lo que tenemos ahí es un órgano que ya no es colegiado, que ya no es deliberativo, sino que es un órgano donde el presidente es dueño y señor de lo que ahí se hace.
e incluso con la posibilidad de que el actual presidente repita en el puesto porque se ha lanzado de nuevo y está queriendo mantener, como es natural, su posición, de forma y manera que ahí ese tipo de intervenciones lo que hacen es tomarle el pelo a los que participan en ese tipo de actividades, pero no va a salir nada bueno porque probablemente estén preseleccionados ya y porque no hay una ley habilitante que le permita hacer sus funciones debidamente a la Cámara de Cuentas. Es lamentable que don David Lahoz, una persona con la capacidad que tiene y el talento, diga eso, de que sería pues prácticamente un hazme reír, usar a varios y a cientos de dominicanos que pues van a la Cámara de Diputados, depositan un currículum, son entrevistados aparentemente para ser miembros de la Cámara de Cuentas y que prácticamente le tomen el pelo, como usted acaba de decir, y que ahí se queden prácticamente los mismos que están y algunos allegados y amigos, lamentablemente, David. Así es. Pues nada, vamos a despedirte por la noche de hoy, agradecer que aceptara la invitación de compartir con nosotros y con el público cerrando la noche. Yo quisiera que ustedes me permitieran claro, brevemente claro. dos exhortaciones al Congreso, que creen una ley de funcionamiento de los órganos colegiados deliberativos, una ley para eso, como existe en otros países. Y segundo, que se promulgue una ley de cabildeo o lobismo, porque el lobismo no está regulado en el ordenamiento jurídico dominicano y está permitiendo a los poderes salvajes trabajar con mucha ventaja, siempre en contra de la sociedad civil y de los mejores intereses de los ciudadanos. Entonces, Congreso Nacional 2025 es una fecha propicia para que tengamos una ley sobre cabildeo o lobismo. Totalmente de acuerdo contigo con esa ley de lobismo. Creo que es necesaria y oportuna y tenemos que corregir esa anomalía que está pasando en el país. Señores, vamos a despedir a nuestro invitado, don David Lahoz, catedrático universitario, politólogo. A ustedes, como siempre, agradecer la sintonía y este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.